Cuando se habla del origen de la filosofía en Occidente, el nombre de Tales de Mileto suele ocupar el primer lugar. No porque antes no existieran preguntas profundas o intentos de explicación del mundo, sino porque en él aparece algo nuevo, aparece una manera distinta de pensar la realidad, desprendida de la magia, de la intervención caprichosa de los dioses y de los relatos sagrados. Tales inaugura un gesto intelectual que marcará toda la tradición posterior, la búsqueda de un principio racional que explique el orden del cosmos. El contexto en el que vivió no es un detalle menor. En el siglo VI a.C., Mileto era una ciudad próspera situada en la costa jónica, que era la puerta comercial entre Grecia y Oriente. Por sus puertos pasaban mercancías, lenguas, costumbres, conocimientos matemáticos y astronómicos procedentes de Egipto, de Mesopotamia o de Fenicia. Ese cruce de culturas, en ese cruce de culturas se formó Tales, absorbiendo tradiciones diversas y transformándolas en algo distinto. No se sabe mucho de su vida con certeza. La figura histórica convive con el personaje legendario. Se cuenta que viajó a Egipto, que aprendió geometría, que predijo un eclipse solar, que calculó la altura de las pirámides observando sus sombras y que convenció a los agricultores de Mileto de prensar aceite en un momento de carestía, demostrando que la inteligencia puede volverse útil en muchos casos, ¿no? Eh, Más allá de la exactitud biográfica, estas anécdotas sí que nos transmiten dos rasgos importantes: la observación rigurosa de la naturaleza y la aplicación práctica del conocimiento. Su afirmación más célebre, lo que lo ha convertido en el primero de los filósofos, es sencilla, pero a la vez muy audaz. El principio de todas las cosas es el agua. A primera vista, esta sentencia puede parecer ingenua, pero lo importante no es el contenido material de la propuesta, sino el gesto que encierra. Antes de Tales, el orden del mundo se explicaba a partir de genealogías divinas. La tormenta era el enfado de un dios, la fertilidad el favor de una diosa. Tales rompe con ese marco explicativo y se pregunta: ¿qué hay detrás de la diversidad del mundo? ¿Hay algo en común a todas las cosas? ¿Una sustancia originaria de la que todo procede? La respuesta, el agua, no es fruto del mito, sino de la observación. Tales vio que la vida depende del agua, que la humedad acompaña la germinación, que la tierra puede secarse y volver a disolverse, que el agua adquiere formas distintas: vapor, líquido, hielo. En ella encontró un símbolo de transformación y de continuidad. El mérito de Tales no radica en haber acertado, sino en haber buscado una explicación universal sin recurrir a lo sobrenatural. Por primera vez, el cosmos aparece como algo comprensible. El mundo no está sometido al capricho de dioses imprevisibles, sino regido por un orden natural que puede ser pensado. Ese gesto, preguntar por el fundamento racional de la realidad, es el nacimiento del logos. A partir de Tales, la explicación del mundo deja de apoyarse exclusivamente en la tradición y comienza a depender del argumento. Su pensamiento implica tres rupturas. En primer lugar, ruptura con la explicación mítica, como acabamos de decir. La naturaleza ya no responde a voluntades personales divinas. Segundo, ruptura con el azar y con la arbitrariedad. El universo tiene estructura y se puede estudiar, no hay azar. Y tercero, una ruptura con la pasividad
del saber recibido. Conocer exige observar, comparar, deducir. La filosofía desde ese instante será búsqueda, será investigación, será análisis. Las fuentes antiguas atribuyen a Tales algunos descubrimientos geométricos, ¿no?, como la congruencia de los triángulos, y también observaciones astronómicas. Aunque la precisión histórica sea difícil, lo que importa, entiendo, es el perfil intelectual que estas tradiciones van revelando. Tales comprendió que la naturaleza podía ser interpretada mediante proporciones y formas, y no sólo mediante relatos. La predicción del eclipse solar hacia el 585 a.C., aunque discutida, se convirtió en un símbolo. La naturaleza no es un misterio insondable, sino un fenómeno calculable. Esa visión transformó la relación entre ser humano y cosmos. Conocer ya no era interpretar señales divinas, era descifrar leyes naturales. Para Tales, el mundo está vivo, no en un sentido mítico, sino porque tiene un dinamismo propio. Creía que la naturaleza tiene su principio interno, su propia capacidad de movimiento. Esta intuición lo llevó a otra afirmación muy célebre: todo está lleno de dioses. No hay que entender, a mi juicio, esta frase como un retorno al politeísmo, sino como un modo primitivo de expresar una idea futura. La naturaleza posee su propio orden y su propia energía. Lo divino ya no está fuera del mundo, sino en esa capacidad que el mundo tiene de ser, de transformarse y de sostener la vida. Después de Tales van a venir otros pensadores, también jonios, que buscarán un principio distinto: el apeiron, el aire, el fuego, el devenir, el ser inmóvil. Bueno, cada uno propondrá su respuesta, pero todos conservarán el gesto inaugural, que es la convicción de que el universo puede pensarse de modo racional. Tales no fundó un sistema, no escribió tratados que hayan llegado hasta nosotros, no desarrolló una teoría exhaustiva. Lo decisivo no fue aquí construir una doctrina, sino abrir una puerta. El mundo puede explicarse por la razón. Ese simple gesto cambió el curso de la historia intelectual. Desde entonces, conocer ya no consistió solo en recordar relatos, sino en preguntarse, en investigar, en discutir. Y por ello Tales ocupa un lugar especial. No es solo el primero de los filósofos, sino también una figura liminar entre dos modos de ver el mundo. Su pensamiento conserva eco mítico, pero ya apunta hacia el rigor conceptual que va a caracterizar a la tradición griega. Su gran herencia no está en una teoría precisa, sino en un movimiento interior, la confianza en la razón como medio para comprender el universo. Mientras el mito ofrecía respuestas cerradas, Tales inauguró una pregunta abierta, y desde ese instante la filosofía comenzó su camino.